En este video tutorial veremos la práctica 36 que tiene que ver con la parte de ficheros y en específico guardar un solo campo, un solo dato. Que en este caso, bueno, el dato a guardar sería el campo nombre. Para ello tenemos esta etiqueta con la leyenda nombre, esta caja de texto que tiene por nombre JTF texto y este botón con la leyenda guardar. Le vamos a dar doble clic al botón guardar para que nos envíe al método correspondiente. En la página 153, en el paso número 2, nos está diciendo que mandamos a llamar a un método que se va a llamar guardar registro. Aquí estamos mandando a llamar al método en el paso 2. Nos está marcando error porque este método aún no existe. Continuando con el paso número 2, también nos dice que tenemos que declarar su estructura de este método. Recuerden que la estructura, en este caso, bueno, va a ser privado, aún no va a regresar nada. Se va a llamar guardar registro, abro y cierro las llaves. Con esta estructura de este método, podemos decir que ya está el método en la clase, por lo tanto, pues ya no nos marca error en esta línea del paso número 2. Posteriormente, el paso número 3 nos está pidiendo declarar una variable llamada archivo que va a ser de tipo file. Estas variables pues nos permiten trabajar con ficheros, ya sea de entrada o de salida, pero nos permite trabajar con la parte de lo que son los ficheros. En el paso número 4 y 5 nos está pidiendo crear un objeto de la clase file. El objeto, bueno, es en este caso la variable archivo. Este va a ser nuestro objeto. Y aquí estamos declarando un nuevo objeto de esta clase. Y esta clase file requiere un parámetro, que como ven en pantalla, el parámetro, bueno, es una cadena de caracteres que va entre comillas dobles, la cual contiene la ruta o el path en donde se va a encontrar nuestro fichero. En este caso, bueno, estoy dando que va a estar en la unidad C. Aquí hay doble diagonal porque son secuencias de escape, ya que la diagonal inversa es un carácter no admitido aquí en Java para las cadenas de caracteres. Yo acabo de crear una subcarpeta en mi disco local que se llama fichero y dentro de esa subcarpeta voy a generar este archivo que se va a llamar bdatos y que va a tener la extensión .txt. Entonces, este parámetro tiene cuatro cosas: la extensión, la ruta, el nombre del archivo y su extensión. El paso 6 y 7 nos dice que hay que crear un nuevo objeto, pero ahora de la clase FileWriter. Esta clase FileWriter lo que permite, como su nombre dice, es especificarle a la máquina si va a ser de escritura o lectura el archivo. Para esto estamos creando un objeto que se va a llamar crear de la clase FileWriter, y esta clase FileWriter pues pide dos parámetros. El primer parámetro, antes de la coma, tenemos que especificarle qué es lo que queremos crear. En este caso le pasamos pues el objeto archivo, ya que archivo, bueno, tiene todos estos cuatro datos que nos permiten crear nuestro fichero, ¿sí? Y el segundo parámetro es si se va a comportar ese fichero como modal o no modal. Si le pongo true es porque va a ser modal, y eso significa que voy a ocupar este archivo bdatos.txt las veces que sea necesario y no me va a borrar la información que tenga en él. Al contrario, si yo agrego una información se guarda, y si vuelvo a agregar una nueva información se vuelve a guardar sin perder o sin borrar la anterior. Y si aquí nosotros ponemos en este caso la palabra falso,
entonces significa que no es modal, y la función es que este archivo vdatos.txt se va a crear siempre que se ejecute el programa, se va a crear nuevo, y eso nos va a pues a borrar el anterior. Si el anterior tenía datos, entonces este fichero se va a borrar y se va a reemplazar por uno nuevo que puede estar totalmente en blanco o puede tener información diferente. Para esta práctica nosotros le vamos a decir que va a ser modal, o sea, que va a ser true. Y al escribir esto, estoy poniendo el mouse sobre la línea en rojo y me está diciendo la notificación que está reportando una excepción, y la excepción se llama IOException. Por lo regular podemos asociar esta línea en rojo que es un error de sintaxis, pero la verdad es que si ponemos el mouse es una excepción. Entonces, para que esta excepción ya no la esté notificando, vamos a encerrarla en lo que es el try, como lo hemos visto. Aquí ponemos el try. ¿Sí? Abro sus llaves en la línea 81 y la voy a cerrar las llaves en la línea 90. Con eso estoy pues determinando en dónde se encuentra la excepción. Recuerden que try no trabaja solo, trabaja con el catch, que lo estoy poniendo en la línea 91. Entonces aquí pongo catch y entre paréntesis voy a poner el nombre de la excepción, que es IOException, espacio y una E de excepción. ¿Sí? Abro y cierro las llaves del catch y ya no aparece ningún error o ninguna notificación de alguna excepción que esté generando el código que está en la pantalla. Es importante, antes de continuar, que las clases, recuerden que las clases empiezan con la letra mayúscula, ¿sí? Es importante que si te sale un error de línea, por ejemplo aquí, la palabra file que esté subrayada de rojo, es porque no importaste la clase, así como también puede salir de error en la clase FileWriter. Entonces tienes que posicionar, en este caso el cursor, darle al Enter y añadir o importar la clase File, y lo mismo para la clase FileWriter. Y lo mismo para la excepción IOException. ¿Sí? Hay que siempre ocupar el autocompletar para que pues no escribamos todo la palabra como debe de ser, y aparte importe las excepciones, en este caso las clases. En el paso número 8, con estas tres líneas que estoy sombreando, solamente estamos creando el archivo. En ningún momento estamos escribiendo en el archivo, solamente creando. Ahora será hasta el paso 8 de esta práctica en donde tengamos que escribir, o por lo menos declarar un objeto que nos permita escribir. Entonces nos está diciendo el paso 8 que hay que crear un objeto llamado escribir de la clase PrintWriter. Entonces tenemos que crear un nuevo objeto de la clase PrintWriter, y esta clase pide un parámetro que va entre paréntesis. Ese parámetro es dónde quieres escribir. Es lo que nos está diciendo esta clase PrintWriter. Sobre en dónde vamos a escribir, pues vamos a escribir lo que tenga en el objeto crear, en este archivo. ¿Qué tiene este objeto de la clase FileWriter crear? Bueno, le estamos diciendo que tiene pues la ruta, ¿sí? Y cómo se va a comportar ese archivo, que en este caso va a ser modal. Entonces en esta línea estamos pues pasando el código para poder escribir ya en nuestro fichero, aunque todavía no se ha escrito nada, solamente estamos como dando el flujo, ¿sí? De en dónde vamos a escribir. Luego en el paso número 9, pues vamos a declarar una variable llamada línea de tipo cadena y la inicializamos con cadena vacía. Esta variable va a tener toda la información, ¿sí? Que en este caso, en esta práctica, pues la única información que tenemos pues es el nombre, porque queremos ver cómo guardar un dato, en este caso cómo guardar un nombre en el fichero. Entonces aquí
línea va a contener pues el nombre que escriba el usuario, en este caso para la práctica número 36. Posteriormente, bueno, a esta variable le vamos a asignar lo que nuestra única caja de texto tenga y va a obtener su texto que en este caso capturó el usuario final. ¿Sí? Entonces captura todo el texto y se lo asigna a esta variable. En el paso número 11, aquí en esta línea, en la línea 88, estamos escribiendo. A través del objeto escribir, que es de la clase printWriter, este objeto nos va a permitir escribir. Vamos a ocupar un método que se llama printLine. Recuerden que este método pues imprime un mensaje o un contenido de una variable, ¿sí? Y en este caso va a imprimir o escribir el contenido de la variable línea. En este caso, bueno, línea es el nombre que escribió en la caja de texto. Entonces podemos decir que vamos a escribir en esta línea en nuestro fichero. Y por último, el paso 12, vamos a tener que pues cerrar nuestro fichero a través del objeto que lo creó. En este caso, bueno, ponemos el objeto crear.close y así estamos cerrando nuestro fichero. Es importante recordar dos cosas. Un fichero no es más que un archivo de texto en donde podemos guardar información. Y lo segundo es que si tú vas a trabajar con un fichero, guardas información y si ya no vas a ocupar el fichero, bueno, es recomendable pues cerrarlo, ¿sí? Cada vez que se haga pues una acción hay que cerrar el fichero. No podemos tener dos ficheros abiertos al mismo tiempo. Abrimos uno, trabajamos con él y lo cerramos. Y si quisiéramos trabajar con otro fichero, bueno, abrimos el nuevo fichero y lo cerramos. Entonces, esto es la práctica número pues 36 que te permite pues guardar en este caso una información que es el nombre, ¿sí? Y que se va a guardar en el archivo bdatos.txt. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video tutorial.